La historia de la redención. Capítulo 60. La angustia de Jacob. Vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proporcionaban alimento y agua, mientras los impíos sufrían hambre y sed. Acto seguido, vi que los grandes hombres de la tierra consultaban entre sí, y vi a Satanás y sus ángeles atareados en torno de ellos. Vi un edicto, del que se distribuyeron copias por distintas partes del país, mediante el cual se ordenaba que a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar y pusieran a un lado el sábado para observar el primer día de la semana, después de cierto tiempo la gente quedaría en libertad para darles muerte. Pero en esa hora de prueba, los santos estaban tranquilos y serenos, confiando en Dios y descansando en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos lugares, antes que venciera el plazo señalado en el edicto, los impíos se abalanzaron sobre los santos para darles muerte. Pero ángeles con apariencia de guerreros lucharon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que los protegieran. Dios se sentirá honrado al hacer un pacto con los que guardaron su ley en presencia de los paganos que los rodeaban. Y será para honra de Jesús trasladar sin pasar por la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo lo aguardaron. Poco después vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecía que estaban rodeados por los malvados moradores de la tierra. Las apariencias estaban en su contra. Algunos empezaron a temer que Dios los hubiera abandonado para que perecieran a manos de los impíos. Pero si sus ojos se hubieran abierto, se hubiesen visto rodeados por los ángeles de Dios. Después llegó la airada multitud de los impíos, y enseguida un conjunto de ángeles malignos que los incitaban para que mataran a los santos. Pero para poder acercarse al pueblo de Dios, era necesario que éstos pasaran entre ese conjunto de ángeles santos y poderosos. Eso era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que los rodeaban. El clamor por liberación. Era una hora de tremenda y terrible agonía para los santos. De día y de noche clamaban a Dios para que los librara. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de huir. Los impíos ya habían comenzado a saborear su triunfo y exclamaban: ¿Por qué no os levantáis y salváis vuestra vida? Pero los santos no los escucharon. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles anhelaban liberarlos, pero debían esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y recibir ese bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, siguieron velando. Dios no quería que su nombre fuera deshonrado entre los paganos. Ya casi había llegado el tiempo cuando iba a manifestar su formidable poder e iba a librar gloriosamente a sus santos. Para honra de su nombre, iba a librar a todos los que lo habían esperado pacientemente y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Se me señaló al fiel Noé. Cuando cayó la lluvia y vino el diluvio, Noé y su familia ya estaban en el arca y Dios los había encerrado en ella. Noé había amonestado fielmente a los moradores del mundo antediluviano mientras se mofaban y lo escarnecían. Pero cuando las aguas cayeron sobre la tierra y uno tras otros se ahogaba, vieron que el arca, de la que tanto se habían burlado, flotaba con toda seguridad sobre las olas y protegía al fiel Noé y a su familia.
Vi que de la misma manera será librado el pueblo de Dios, que fielmente amonestó al mundo acerca de la ira venidera. El Señor no consentirá que los malvados exterminen a los que esperaron la traslación y no se sometieron al decreto de la bestia ni recibieron su marca. Vi que si se permitía que los malvados exterminaran a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odian a Dios. Y ¡oh, qué triunfo sería para su majestad satánica ejercer poder en el tramo final de la lucha sobre los que durante tanto tiempo esperaron ver a quien tanto amaron! Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Cuando los santos salieron de las ciudades y los pueblos, los malvados los persiguieron para darles muerte. Pero las espadas que se levantaron contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan impotentes como la paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. El clamor por liberación que ascendía de día y de noche llegó hasta el Señor. La historia de la redención. Capítulo 61. La liberación de los santos. Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban de ellos, de pronto apareció el sol en todo su esplendor y la luna se detuvo. Los impíos observaron con asombro el espectáculo, mientras los santos consideraban con solemne júbilo las pruebas de su liberación. Señales y maravillas se produjeron en rápida sucesión. Todo parecía estar fuera de quicio. Los ríos dejaron de fluir. Aparecieron densas y oscuras nubes que chocaban las unas con las otras. Pero había un lugar luminoso de serena gloria, de donde procedía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas que sacudían los cielos y la tierra. Hubo un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos los que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y que guardaron el sábado para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. El cielo se abría y se cerraba y estaba en conmoción. Las montañas se sacudían como cañas movidas por el viento y despedían peñascos por todas partes. El mar hervía como una caldera y arrojaba piedras que caían en la tierra. Y cuando Dios anunció el día y la hora de la venida de Jesús y promulgó el pacto eterno con su pueblo, pronunciaba una frase y hacía una pausa mientras sus palabras avanzaban, retumbando por toda la tierra. El Israel de Dios estaba de pie, con los ojos fijos en el cielo, mientras escuchaba las palabras que procedían de los labios de Jehová y que avanzaban por toda la tierra con el estruendo de poderosos truenos. Todo era tremendamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Sus semblantes estaban iluminados por el resplandor de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Los impíos no los podían mirar por causa de ese fulgor. Y cuando se pronunció la sempiterna bendición sobre los que habían honrado a Dios al guardar el sábado, hubo un potente clamor de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra descansará. Vi al piadoso esclavo ponerse de pie, triunfalmente y victorioso, mientras sacudía las cadenas que lo arrojaban.
y su malvado amo permanecía confuso y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras de Dios. La segunda venida de Cristo. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que reposaba el Hijo del Hombre. Cuando apareció primero a la distancia, parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra pudimos contemplar la excelsa gloria y la majestad de Jesús que avanzaba como vencedor. Una comitiva de ángeles ceñidos de brillantes coronas lo escoltaba en su camino. No hay palabras para describir la magnificencia de este espectáculo. Cuando se acercó la nube viviente, de insuperable gloria y majestad, pudimos contemplar con nitidez la amable figura de Jesús. No llevaba una corona de espinas. Ceñía su santa frente, en cambio, una corona de gloria. Sobre sus vestidos y su muslo había un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su rostro resplandecía más que el sol al mediodía. Sus ojos eran como llama de fuego y sus pies tenían el aspecto del bronce bruñido. Su voz tenía el sonido de numerosos instrumentos musicales. La tierra tembló delante de él. Los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los que poco antes habrían eliminado de la tierra los fieles hijos de Dios, vieron entonces la gloria del Señor que reposaba sobre ellos. Y en medio de su terror escucharon las voces de los santos que en gozosa melodía decían: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. La primera resurrección. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: ¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con el estigma de la enfermedad y la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca más. A cada lado del carro de nubes había alas y debajo ruedas vivas. Al girar, las ruedas clamaban: ¡Santo! Y las alas al batir repetían: ¡Santo! Y la comitiva de ángeles que rodeaba la nube decía en voz alta: ¡Santo! 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos que estaban en la nube exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Y el carro ascendía hacia la santa ciudad. Antes de entrar en ella, los rescatados se ordenaron en un cuadro perfecto
con Jesús en el centro. Su cabeza y sus hombros sobresalían por encima de los salvados y los ángeles. Su majestuosa figura y su amable rostro podían ser vistos por todos los que formaban el cuadro. La historia de la redención. Capítulo 62. La recompensa de los santos. Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, con el nombre de cada uno escrito en ellas. Cuando Cristo pidió las coronas, los ángeles se las trajeron, y con su propia diestra el amable Jesús ciñó con ellas la frente de los santos. De la misma manera los ángeles trajeron arpas, y el Señor se las dio a los redimidos. Los ángeles directores dieron primero el tono, y luego toda voz se elevó en agradecida y feliz alabanza, y todas las manos pulsaron hábilmente las cuerdas de las arpas, y dejaron oír una música melodiosa que se desgranaba en ricos y perfectos acordes. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad. La asió y la hizo girar sobre sus resplandecientes goznes, y ordenó que entraran las naciones que habían guardado la verdad. Dentro de la ciudad había de todo lo que podía agradar a la vista. Por todas partes podían ver gloria en abundancia. El Señor miró entonces a sus santos redimidos, cuyos semblantes irradiaban luz, y fijando en ellos su mirada bondadosa, les dijo, con voz rica y musical: «Veo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria para que la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares, no habrá más muerte, ni llanto ni pesar, ni habrá más dolor». Vi que la hueste de los redimidos se postró y depositó sus brillantes coronas a los pies de Jesús, y cuando su bondadosa mano los puso de pie, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo con su deleitosa música y sus himnos al Cordero. Vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos que su hermosa voz, más sonora que cualquier música escuchada alguna vez por oídos mortales, decía entonces: «Las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. Comed todos de él». En el árbol de la vida había hermosísimos frutos, de los cuales los santos podían servirse libremente. En la ciudad había un trono sumamente glorioso, del que manaba un río puro de agua viva, clara como el cristal. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, y en las márgenes había otros hermosos árboles que daban frutos buenos para comer. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Cuando la escena aparece delante de mí, me abruma el asombro. Arrobada por ese resplandor insuperable y esa excelsa gloria, dejo caer la pluma y exclamo: «¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor!». Las palabras más sublimes no alcanzan a describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. La historia de la redención. Capítulo 63. El milenio. Mi atención se dirigió nuevamente a la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían sobre ella. La ira de Dios manifestada mediante las 7 plagas se había derramado sobre los habitantes de la tierra, induciéndolos a morderse las lenguas de dolor y a maldecir a Dios. Los falsos pastores habían sido objeto especial de la ira de Jehová. Sus ojos se habían consumido en sus órbitas
y sus lenguas en sus bocas mientras aún estaban de pie. Después que los santos fueron librados por la voz de Dios, los impíos encausaron sus iras los unos contra los otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno al otro confín. El planeta parecía un desolado desierto. Las ciudades y los pueblos sacudidos por el terremoto yacían en ruinas. Las montañas removidas de sus lugares habían dejado en su sitio grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los peñascos que habían lanzado el mar o que había arrojado la tierra misma. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. Este será por 1000 años el hogar de Satanás y de sus ángeles malos. Allí quedará confinado para recorrer la destruida superficie de la tierra y para evaluar las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años podrá gozar del fruto de la maldición que ha producido. Sin poder salir de la tierra, no tendrá el privilegio de ir a otros planetas para tentar y molestar a los que no han caído. Durante ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. Desde la caída sus malos rasgos han estado en constante ejercicio, pero entonces será privado de su poder y abandonado para reflexionar en el papel que ha desempeñado y para presentir con temor y temblor su espantoso porvenir, cuando tendrá que sufrir por todo el mal que llevó a cabo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Oí exclamaciones de triunfo de parte de los ángeles y de los santos redimidos, que resonaban como 10.000 instrumentos musicales, porque ya Satanás no los molestaría ni los tentaría más, y porque los habitantes de los otros mundos habían sido librados de él y de sus tentaciones. Después vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de los estatutos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás debía ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento será tan grande que no se podrá establecer comparación alguna con el de ellos. Después que perezcan todos los que engañó, el enemigo continuará viviendo para sufrir por mucho tiempo más. Cuando terminó el juicio de los impíos muertos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad seguido por los santos y una comitiva de ángeles. Descendió sobre una gran montaña y tan pronto como él posó los pies en ellas, se partió, convirtiéndose en una dilatada llanura. Entonces alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada lado y un ángel en cada una. Exclamamos: ¡La ciudad, la gran ciudad, está descendiendo del cielo de Dios! Y bajó con todo su esplendor y deslumbrante gloria y se asentó en la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. La historia de la redención. Capítulo 64. La segunda resurrección. Entonces Jesús,
acompañado de su comitiva de ángeles y de los santos redimidos, salió de la ciudad. Los ángeles rodearon a su comandante y lo escoltaron durante el viaje, y el cortejo de los rescatados lo seguía. Después, con terrible y pavorosa majestad, el Señor llamó a los impíos muertos, que resucitaron con los mismos cuerpos débiles y enfermizos con que habían descendido al sepulcro. ¡Qué espectáculo! ¡Qué escena! En la primera resurrección, todos surgieron revestidos de inmortal lozanía, pero en la segunda se veían en todos los estigmas de la maldición. Los reyes y los nobles de la tierra, los ruines y los miserables, los eruditos y los ignorantes, todos resucitaron juntos. Todos contemplaron al Hijo del Hombre, y los mismos que lo despreciaron y escarnecieron, los que ciñeron con corona de espinas su santa frente y lo golpearon con la caña, lo vieron entonces revestido de toda su regia majestad. Los que le escupieron el rostro en ocasión de su juicio, rehuyeron entonces su penetrante mirada y el resplandor de su semblante. Los que traspasaron con clavos sus manos y sus pies, vieron en ese momento las marcas de la crucifixión. Los que introdujeron la lanza en su costado, vieron en su cuerpo la señal de su crueldad y sabían que era el mismo a quien ellos crucificaron y escarnecieron durante su agonía. Se escuchó entonces un prolongado gemido de angustia cuando huyeron a esconderse de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos trataron de ocultarse tras las rocas o escudarse de la terrible gloria de aquel a quien una vez despreciaron, y abrumados y afligidos por su majestad y su excelsa gloria, alzaron unánimemente la voz y exclamaron con terrible claridad: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Después Jesús y los santos ángeles, acompañados por todos los santos, regresaron a la ciudad, mientras los amargos lamentos y el llanto de los impíos condenados saturaba el aire. Vi que Satanás reanudaba entonces su obra, recorrió las filas de sus súbditos y fortaleció a los débiles diciéndoles que él y sus ángeles eran poderosos. Señaló los incontables millones que habían resucitado. Había entre ellos poderosos militares y reyes expertos en el arte de la guerra que habían conquistado reinos. Había también gigantes fornidos y hombres valientes que nunca habían perdido una batalla. Allí estaba el soberbio y ambicioso Napoleón, cuya presencia había hecho temblar reinos. Allí había hombres de destacada estatura y digno porte que murieron en medio de la batalla, sedientos de conquistas. Al salir de la tumba, reanudaron el curso de sus pensamientos, donde lo había interrumpido la muerte. Conservaban el mismo afán de vencer que los había dominado cuando cayeron. Satanás consultó a sus ángeles y después con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Entonces contempló ese vasto ejército y les dijo que los habitantes de la ciudad eran pocos y débiles, por lo que podían subir contra ella y tomarla, arrojar a sus habitantes y adueñarse de sus riquezas y su gloria. Satanás logró engañarlos, e inmediatamente todos se dispusieron para la batalla. En aquel vasto ejército había muchos hombres hábiles que construyeron toda clase de pertrechos de guerra. Entonces, con Satanás a la cabeza, la multitud se puso en marcha. Reyes y guerreros iban muy cerca de Satanás y la multitud seguía formando grupos. Cada grupo tenía su jefe.
y marchaba en orden sobre la fragmentada superficie de la tierra en dirección a la santa ciudad. Jesús cerró las puertas y el vasto ejército la rodeó y se dispuso para la batalla a la espera del fiero conflicto. La historia de la redención. Capítulo 65. La coronación de Cristo. De nuevo apareció Cristo a la vista de sus enemigos. Por encima de la ciudad, sobre fundamentos de oro bruñido, había un trono alto y sublime. Sobre ese trono se sentó el Hijo de Dios, y a su alrededor estaban los súbditos de su reino. No hay lengua ni pluma que puedan describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envolvía a su Hijo. El resplandor de su presencia invadía la ciudad de Dios y trasponía sus puertas, inundando toda la tierra con sus rayos. Junto al trono estaban los que antes habían sido celosos promotores de la causa de Satanás, pero que rescatados como tizones arrebatados del incendio, habían seguido al Salvador con profunda e intensa devoción. Detrás estaban los que perfeccionaron caracteres cristianos en medio de la falsedad y la infidelidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró nula, y los millones de todas las épocas que cayeron como mártires por causa de su fe. Y más atrás aún estaba la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Su lucha había concluido, su victoria ya había sido lograda. Habían corrido la carrera y habían alcanzado el premio. La palma que tenían en la mano era el símbolo de su triunfo. La vestidura blanca era un emblema de la justicia inmaculada de Cristo, que entonces les pertenecía. Los redimidos elevaron un himno de alabanza que sonó y resonó por la bóveda celeste. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Los ángeles y los serafines unieron sus voces en adoración, puesto que los redimidos habían experimentado el poder y la maldad de Satanás. Se dieron cuenta, como nunca antes, que sólo el poder de Cristo podía darles la victoria. En toda esa resplandeciente multitud, nadie se adjudicó la salvación a sí mismo, ni creyó que había triunfado gracias a su propio poder y su voluntad. Nada dijeron con respecto a lo que hicieron o sufrieron. Por el contrario, el tema de cada cántico, la nota tónica de cada himno era: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Ante la presencia de los habitantes del cielo y la tierra reunidos, se llevó a cabo finalmente la coronación del Hijo de Dios. Y entonces, investido de majestad y poder supremos, el Rey de Reyes pronunció su sentencia sobre los que se rebelaron contra su gobierno y la ejecutó contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tan pronto como los libros fueron abiertos y los ojos de Jesús contemplaron a los impíos, éstos fueron conscientes de cada pecado
que alguna vez cometieron. Vieron con exactitud dónde se apartaron sus pies del camino de la pureza y la santidad, y cuán lejos los llevaron el orgullo y la rebelión en la violación de la ley de Dios. Las seductoras tentaciones que ellos alentaron por su complacencia con el pecado, las bendiciones pervertidas, las ondas de gracia rechazadas por el corazón obstinado e impenitente, todo apareció como si estuviera escrito con letras de fuego. Panorama del gran conflicto. Sobre el trono apareció la cruz, y como en una escena panorámica, aparecieron también las escenas de la tentación y la caída de Adán, y los pasos sucesivos del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, sus primeros años señalados por la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y las tentaciones en el desierto, su ministerio público, mediante el cual presentó a la humanidad preciosas bendiciones celestiales, los días repletos de actos de amor y misericordia, las noches de oración y vigilia en la soledad de las montañas, las maquinaciones de la envidia, el odio y la maldad con que se pagaron sus beneficios, la horrenda y misteriosa agonía del Getsemaní, bajo el peso aplastante de los pecados de todo el mundo, su traición a manos de la turba asesina, los temibles acontecimientos de aquella noche de horror, el pacífico prisionero, abandonado hasta por sus más amados discípulos, arrastrado violentamente por las calles de Jerusalén. El Hijo de Dios, presentado con voces de júbilo ante Anás, llevado al palacio del sumo sacerdote, ante el tribunal de Pilato, frente al cobarde y cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado y condenado a muerte. Todo eso pareció con nitidez. Y entonces, delante de la agitada multitud, aparecieron las escenas finales. La paciente víctima que recorre el camino del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los altivos sacerdotes y la plebe bullanguera que se burla de su agonía mortal, las tinieblas sobrenaturales, la tierra que tiembla, las rocas que se parten, las tumbas abiertas que señalan el momento cuando el Redentor del mundo entregó su vida. El terrible espectáculo apareció exactamente como fue. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pudieron apartarse de la descripción de su propia obra. Cada actor recordó la parte que desempeñó. Herodes, que mató a los niños inocentes de Belén para destruir al rey de Israel. La vil Herodías, sobre cuya alma culpable reposa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, siervo de las circunstancias, los soldados burlones, los sacerdotes y gobernantes, y la multitud furiosa que clamaba: «¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Todos consideraron la enormidad de su crimen. En vano trataron de ocultarse de la divina majestad de su rostro, más resplandeciente que el sol, mientras los redimidos depositaban sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: «Él murió por mí». Entre la multitud de rescatados se encontraban los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardoroso Pedro, el amado y amante Juan y sus fieles hermanos, y con ellos el vasto ejército de los mártires. Mientras fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, estaban los que los persiguieron, encarcelaron
y dieron muerte. Allí estaba Nerón, ese monstruo de crueldad y vicio, considerando la alegría y la exaltación de los que torturó, y en cuyas terribles aflicciones encontró deleite satánico. Su madre también estaba allí, para verificar el resultado de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo, las pasiones alentadas y desarrolladas por su influencia y ejemplo, dieron como fruto una cantidad de crímenes que hicieron estremecer al mundo. Había sacerdotes y prelados que pretendieron ser embajadores de Cristo y que emplearon la tortura, la mazmorra y la hoguera para dominar la conciencia del pueblo de Dios. Estaban los orgullosos pontífices que se exaltaron por sobre Dios y pretendieron cambiar la ley del Altísimo. Esos pretendidos padres de la Iglesia tenían una cuenta que dar ante Dios, de la cual de buena gana habrían querido librarse. Demasiado tarde se dieron cuenta que el omnisapiente es celoso de su ley y que de ninguna manera justificará al culpable. Entonces entendieron que para Cristo los intereses de su pueblo sufriente son suyos y experimentaron la fuerza de sus palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ante el tribunal, todo el mundo impío compareció ante el tribunal de Dios, acusado de alta traición contra el gobierno del cielo. No tenían quien defendiera su causa, estaban sin excusa, y la sentencia de muerte eterna se pronunció contra ellos. Entonces fue evidente para todos que la paga del pecado no es noble independencia y vida eterna, sino esclavitud, ruina y muerte. Los impíos vieron lo que perdieron por causa de su vida rebelde, despreciaron el más excelente y eterno peso de gloria cuando éste les fue ofrecido. Pero cuán deseable les parecía entonces todo esto, clamaba el alma perdida. Habría sido mío, pero decidí poner lejos de mí todas estas cosas. ¡Oh, qué extraña infatuación! He entregado la paz, la felicidad y el amor a cambio de la miseria, la infamia y la desesperación. Todos se dieron cuenta de que su exclusión del cielo era justa. Mediante sus vidas manifestaron que no querían que Jesús reinara sobre ellos. Como en trance, los impíos fueron testigos de la coronación del Hijo de Dios. Vieron en sus manos las tablas de la ley divina, los estatutos que despreciaron y transgredieron. Fueron testigos de las explosiones de admiración, éxtasis y adoración de los salvados. Y cuando la onda melodiosa se propagó hasta la multitud que estaba fuera de la ciudad, todos exclamaron a una voz: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». Y cayeron postrados para adorar al Príncipe de la vida. Historia de la redención. Capítulo 66. La segunda muerte. Satanás causaba la impresión de estar paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. Quien fue una vez un querubín cubridor recordaba de dónde había caído. Era un serafín resplandeciente, hijo de la mañana. ¿Cómo cambió? ¿Cuánto se degradó? Se dio cuenta de que su rebelión voluntaria lo había inhabilitado para el cielo. Adiestró sus facultades para guerrear contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él supremas torturas. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios habían sido silenciadas.
El vituperio que se esforzó por lanzar contra Jehová recayó plenamente sobre él, y entonces se inclinó y reconoció que su sentencia era justa. Quedó aclarada toda duda relativa a la verdad y el error en el largo conflicto. La justicia de Dios quedó plenamente vindicada. Ante todo el mundo se presentó claramente el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en favor del hombre. Llegó el momento cuando Cristo ocupó el lugar que le correspondía y se le glorificó por encima de los principados y las potestades y sobre todo nombre que se nombra. A pesar de que Satanás se había visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter no cambió. El espíritu de rebelión, como un torrente poderoso, nuevamente explotó. Lleno de frenesí, se decidió a no capitular en el gran conflicto. Había llegado el momento de lanzar un último y desesperado ataque contra el Rey del Cielo. Se lanzó en medio de sus súbditos y trató de inspirarlos con su propia furia e incitarlos a librar batalla inmediatamente. Pero de todos los incontables millones que indujo a rebelarse, nadie reconoció entonces su supremacía. Su poder había llegado a su fin. Los impíos estaban llenos del mismo odio a Dios que inspiró a Satanás, pero se dieron cuenta de que su caso era desesperado, que no podían prevalecer contra Jehová. Su ira se encendió contra el ángel caído y los que fueron sus instrumentos de engaño. Con furia demoníaca se volvieron contra ellos y se produjo en ese momento una escena de conflicto universal. Fuego del cielo. Entonces se cumplieron las palabras del profeta, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Descendió fuego del cielo, la tierra se resquebrajó, aparecieron las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras irrumpieron de los abismos, hasta las rocas ardieron. Había llegado el día, ardiente como un horno. Los elementos se fundieron por el calor y también se quemaron la tierra y las obras que había en ella. El fuego de Tofet estaba preparado para el rey, el jefe de la rebelión. Su pira era profunda y ancha, y el soplo de Jehová, como torrente de azufre, la enciende. La superficie de la tierra parecía una masa fundida, un vasto e hirviente lago de fuego. Era el momento del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Los impíos recibieron su recompensa en la tierra. Serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos fueron destruidos en un momento, mientras que otros sufrieron muchos días. Todos fueron castigados según sus acciones. Los pecados de los justos fueron transferidos a Satanás, el originador del mal, quien debió sufrir su castigo. Tuvo que sufrir entonces, no solamente por su propia rebelión, sino por todos los pecados que hizo cometer a los hijos de Dios. Su castigo entonces será mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después que perezcan todos los que cayeron por causa de sus engaños,
deberá seguir viviendo y sufriendo. Las llamas purificadoras finalmente destruyeron a los impíos, raíz y ramas. Satanás la raíz, sus seguidores las ramas. La justicia de Dios fue satisfecha, y los santos y toda la hueste angélica dijeron en alta voz: Amén. Mientras la tierra quedará envuelta por el fuego de la venganza de Dios, los justos morarán seguros en la santa ciudad. Para los que tuvieron parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder alguno. Mientras Dios será para los impíos un fuego consumidor, para su pueblo será un sol y un escudo. La historia de la redención. Capítulo 67. La tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El fuego que consume a los malvados purifica la tierra. Todo rasgo de maldición desaparece. Ningún infierno eterno mostrará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su frente herida, sus manos y sus pies se encuentran los únicos vestigios de la cruel obra que el pecado realizó. Oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. El reino perdido por el pecado fue recuperado por Cristo, y los redimidos lo poseerán juntamente con él. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El temor de materializar demasiado la herencia de los santos ha inducido a muchos a espiritualizar las mismas verdades que nos permiten considerar que la nueva tierra es nuestro hogar. Cristo aseguró a sus discípulos que había ido a preparar moradas para ellos. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no serán totalmente ignorantes acerca de las mansiones celestiales. Y sin embargo, el apóstol Pablo declaró: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo podrá ser conocida por los que la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. En la Biblia, a la heredad de los salvados se la llama patria. Allí, el gran pastor conduce a su rebaño a fuentes de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Hay ríos de aguas corrientes, claras como el cristal, y en sus márgenes los árboles que siempre se mecen proyectan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las amplias planicies desembocan en colinas hermosas y las montañas de Dios yerguen sus elevados picos. En esas pacíficas planicies, junto a las corrientes vivas, el pueblo de Dios, por tanto tiempo peregrino y errante, encontrará un hogar. La Nueva Jerusalén. Allí está la Nueva Jerusalén, que tiene la gloria de Dios y su fulgor, semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dijo el Señor: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la ciudad de Dios ya no habrá noche. Nadie necesitará descansar ni deseará hacerlo. Nadie se cansará de hacer la voluntad de Dios ni de ofrecer alabanzas a su nombre. Siempre sentiremos la frescura de la mañana y siempre estaremos lejos de su terminación. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. La luz del sol será sobrepujada por un resplandor que no causará daño, pero que sobrepasará inconmensurablemente al fulgor de nuestro sol al mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inundará la santa ciudad con luz inextinguida. Los redimidos caminarán a la luz de un día perpetuo en el cual no habrá sol. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El pueblo de Dios tendrá el privilegio de mantener estrecha comunión con el Padre y el Hijo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Contemplamos la imagen de Dios reflejada como en un espejo, en las obras de la naturaleza y en su trato con los hombres. Pero entonces lo veremos cara a cara, sin un velo oscurecedor de por medio. Estaremos ante su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. No habrá ningún adversario cruel y engañador para tentarnos a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni desgastará las energías. Se llevarán a cabo las más grandes empresas. Se alcanzarán las más elevadas aspiraciones. Se realizarán las más elevadas ambiciones. Y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Al revelarles Jesús las riquezas de la redención y las sorprendentes realizaciones logradas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos latirán con más ferviente devoción y tañerán las arpas de oro con mano segura. Y entonces 10,000 y miles de voces se unirán para incrementar el poderoso coro de alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre.